Y es que lo que hay que defender, como todo en esta vida, es el sentido común. Es decir, la situación que estamos viviendo en España es inconcebible, es inaudita. Es decir, que se impida, se dificulte el que los niños, los jóvenes, los estudiantes puedan educarse, expresarse en la escuela, en la universidad, en español, en la lengua española, en la lengua común, en la lengua que es la segunda lengua más hablada en el mundo, en la lengua que es la oficial del Estado, según reza nuestra Constitución, pues es que no tiene explicación ninguna. Es un hecho, insisto, insólito. ¿Alguien se imagina a un francés o se imagina a un inglés o a un alemán no pudiendo estudiar en inglés, en francés o en alemán? Bueno, pues es lo que está aquí sucediendo. La Constitución se pasa por el forro por intereses políticos, permitiendo que en el Congreso de los Diputados se hablen lenguas que no son las lenguas oficiales del Estado, que son las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, según determina nuestra Constitución, que se produzca ese espectáculo patético y costosísimo para las arcas de los españoles, de los diputados con pinganillo, sí, y que en cambio en comunidades que son bilingües, sus administraciones, las administraciones de izquierda, pero por desgracia también las administraciones regidas por el Partido Popular, ponen todas las dificultades del mundo para que los padres puedan escoger la enseñanza en castellano para sus hijos y para que sus hijos puedan no solamente educarse en castellano, sino relacionarse en los recreos, en las actividades complementarias en castellano. Esto es insólito. E insisto, no solamente ya es una cuestión de la que han hecho bandera lamentable, las formaciones políticas de izquierda cuando han estado gobernando. En la Comunidad Valenciana, además, con el añadido de que esa imposición del valenciano no era una imposición del valenciano, era una imposición del catalán, inscrita en el discurso general de los països catalans, que a los que es tan afecto tanto el Partido Socialista Valenciano como, desde luego, Compromís y todos los demás satélites que rondan ese mundo. Pero lo insólito es que las administraciones regidas por el Partido Popular estén en los mismos términos. Hago referencia a Galicia, hago referencia a Baleares. Hoy hemos podido conocer que aquellos padres que escogen para sus hijos la enseñanza en castellano en Baleares en el tramo inicial de 0 a 3 años, esos niños la administración los considera como niños necesitados de una atención especial porque piden ser educados en castellano y que les ponen un profesor de apoyo. Esto es absolutamente insólito. Es sencillamente el mundo al revés. Por eso nosotros el próximo viernes en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Vox ha organizado una jornada en defensa de la libertad lingüística, en defensa de la lengua castellana, en la que va a haber 4 mesas redondas. En una darán su experiencia en esas comunidades llamadas bilingües, que son las que están imponiendo el acoso al castellano. En una darán su experiencia los maestros, en otra la darán los alumnos, en otra la darán los juristas y en otra finalmente habrá una mesa política en la que participarán los portavoces de Vox en los distintos parlamentos regionales afectos a esa cuestión en bilingüe, entre ellos nuestro portavoz de las Cortes Valencianas, José María Llano. Es que no entiendo yo muy bien en qué momento a una persona se le tiene que imponer hablar en valenciano. O
sea, en el momento en el que yo, como valenciano, puedo hablar en valenciano con usted, puedo hablar en valenciano con mi padre o con mi madre, puedo hablar cuando iba a la universidad o en el colegio podía hablar en valenciano si a mí me apetecía, pero si quiero hablar en castellano también. O sea, Bueno, es la lengua que he aprendido. Toda esa imposición tiene evidentemente un trasfondo político clarísimo, de índole separatista, porque es así, y además vulnerando, vuelvo a insistir, lo dicho, nuestra Constitución y el sentido común. Y el sentido común. Tenemos una gran lengua, la lengua española, la lengua castellana, hablada por millones y millones de personas en el mundo, y desde luego no hay ninguna justificación, ni legal, ni cultural, ni de ninguna índole, que permita sostener de una forma, en fin, razonable esa persecución que está sufriendo el español, que es evidente por mucho que se quiera negar, que es manifiesta y que lo es simplemente por un sentido, por una vocación o una proyección política de determinadas fuerzas de izquierda. Lo lamentable es que el Partido Popular se someta también a ese juego ya donde gobierna, fuerzas de izquierdas que lo que quieren es, como se está viendo, y se está viendo especialmente en estos últimos años con el gobierno de Sánchez, desmontar el Estado, atentar contra la unidad nacional y promover todas esas fuerzas centrífugas separatistas que desde luego no van a ningún sitio. Se debatía hoy en Les Corts, porque les escuchaba ayer a José María Llanos hablar de la votación esta de la proposición no de ley que había presentado Compromís, que se votaba justo en el día de hoy, que Compromís quería la foto, ¿no?, de la gente votando sobre esta proposición, ¿no?, de la dimisión de Mazón. Ya se ha visto claramente que entre Partido Popular y Vox no querían saber nada del tema, porque al final donde hay que perder la energía es en la reconstrucción, en la recuperación de Valencia. No entiendo yo el sentido de perder un poco el tiempo, ¿no?, directamente en votar este tipo de cuestiones. Es donde hay que poner todo el esfuerzo. La batalla del relato, a ver quién tiene más culpa o menos culpa, es en este momento una batalla completamente inútil desde la perspectiva del respeto a las víctimas y desde la perspectiva indispensable y fundamental de tratar de poner cuanto antes nuevamente en marcha toda la riqueza social, productiva, económica, cultural, deportiva de los municipios afectados, que se ha perdido con esta catástrofe. Nosotros seguimos diciendo lo que hemos dicho desde el principio, que hubo una actuación errónea, tardía, lamentable de la Generalitat Valenciana, pero que hubo una inacción criminal calculada por un fin político miserable del gobierno de la nación y de Pedro Sánchez. Eso nosotros lo decimos con toda claridad, pero también decimos con toda claridad que esta es la hora, vuelvo a repetir, del sentido común. Y el sentido común impone que ninguna batalla de tipo político partidista puede anteponerse al esfuerzo de atender a las víctimas y de recuperar cuanto antes la normalidad en todos los órdenes de las zonas afectadas. Ignacio, estos días de congreso, ¿cómo han sido? Porque ya ayer, yo creo que todos lo vimos, a la vicepresidenta, ¿quién era? Montero, ¿no?, que dijo, tuvo una frase, digna de mención, que dijo que Hacienda, ¿cómo lo dijo? Es que no recuerdo, que tuvo una contradicción así muy extraña, que dijo como que quería recaudar más fondos, que no querían eso, sino que querían era recaudar menos, algo así. Bueno, ¿no? el problema es que les hemos pillado con el carrito del helado, es decir, que esta subida del salario mínimo al final va a llegar al bolsillo de los trabajadores teóricamente beneficiados en la mitad, exactamente en la mitad de la subida nominal anunciada, y que toda la gran parte del león de esta subida se la va a llevar el Ministerio de Hacienda, lo cual, en fin, da también cuenta, como estábamos hablando antes de la cuestión del español, da también cuenta de en manos de quienes estamos. La semana en el Congreso, pues bueno, más de lo mismo, es decir,
corrupción galopante de este gobierno que la niega, subida de impuestos de este gobierno que lo niega, y lamentablemente el Partido Popular, ni estando aquí ni estando allá, diciendo que son oposición, pero luego, por ejemplo, esta misma semana, votando con el gobierno en contra de una proposición presentada por Vox para producir una rebaja general de todos los tipos del IVA. Es decir, política de sentido común, beneficiando directamente a los ciudadanos y especialmente a aquellos que tienen un nivel económico más humilde. Pues el Partido Popular le dio cobijo al gobierno votando en contra juntos de esta propuesta de Vox. Y el Partido Popular volvió a darle esta semana cobijo al gobierno, votando junto con el gobierno la renovación del pacto contra la violencia de género. Un pacto que se ha demostrado desgraciadamente inútil para dar una respuesta eficaz a estos execrables y abominables crímenes cometidos contra las mujeres. Y votando además la renovación y el discurso de ese pacto junto con un gobierno, el gobierno de Sánchez, que se dice feminista, se dice hipócritamente feminista, pero que ha producido una ley del sí es sí nefasta, que ha puesto en la calle a violadores y a pederastas y ha reducido las condenas. Y este es el problema del Partido Popular, que en este momento le estamos esperando, desde Vox le estamos esperando de verdad en el terreno de la oposición, porque frente a Sánchez solo cabe una posición firme, total, frontal, absoluta, y no cabe decir que se ejerce eso, como lo dice el Partido Popular, pero luego en Europa sistemáticamente pactar con los socialistas europeos todas esas políticas que son nefastas para los intereses de los ciudadanos españoles porque afectan negativamente a su vida corriente. Ya no digo, como ha sucedido efectivamente, pactar la composición de la Comisión Europea después de decir que la nefasta ministra Rivera, esa que es corresponsable política de lo que sucedió en Valencia el 29 de octubre y que ni siquiera se dignó a aparecer por aquí, bueno, pues que iban a oponerse al nombramiento de la señora Rivera como vicepresidenta primera de la Comisión Europea, hicieron el paripé y al final la cosa pues salió. O pactando en Bruselas todas esas políticas que han arruinado a nuestro sector primario, a nuestra industria, que son las políticas derivadas del Pacto Verde o de la Agenda 2030. Por tanto, esto de sí pero no, estoy en la oposición pero voto determinadas cuestiones con el gobierno solamente por el miedo a que la izquierda les tache de esto de aquello, pues es un juego inútil por parte del Partido Popular. Lo que hace falta, como hace Vox, es una oposición firme, frontal, coherente, total en todos los frentes, en la calle, en las instituciones y en los tribunales. Y por eso Vox es el único partido que en este momento crece y crece de una forma constante y crece entre los más perjudicados por las nefastas políticas del sanchismo, esas que a veces también apoya el Partido Popular. Es decir, crece entre los jóvenes, crece entre los trabajadores, crece entre las familias, crece entre las clases medias y crece también entre las mujeres, hartas ya de que la izquierda les diga lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar y cómo tienen que actuar. Señor Gil Lázaro, dos preguntas rápidas. Quiero que me explique por qué llega a un punto que acaba de comentar, ¿no? Que el Partido Popular esté en contra de alguna proposición que hace Vox en el Congreso y se sume a los votos del Partido Socialista. Y luego quiero acabar hablando de Europa, esta reunión que se ha montado esta semana entre Macron, luego el Alemania, Pedro Sánchez, un poco todo esto con lo de la guerra de Ucrania, de Trump, Putin, toda esta mezcla que ha habido en los últimos días. Pues mire, rápidamente, en cuanto a la primera
cuestión. ¿Por qué hace el Partido Popular estas cosas extrañas? Supongo que por lo de siempre, por complejos, por titubeos, por el miedo al que dirán, es decir, por esa actitud permanente de no adoptar una posición firme, que es la que le exigen sus electores. Y en cuanto a la segunda, lo que usted me dice de Europa, solamente un dato. Sánchez, que tanto ha dicho ser defensor de las políticas de solidaridad con Ucrania y mostrarse en contra de la invasión por parte de Rusia y de Putin, cosa que hacemos todos. Sin embargo, Sánchez, como consecuencia de su política nefasta en materia exterior, hoy está comprándole a Rusia gas 6 veces más que antes de iniciarse la guerra. Es decir, Sánchez dirá lo que quiera, pero está contribuyendo de una forma muy decidida, con esas compras multiplicadas de gas, del gas de Putin, a que Putin pueda financiar su guerra de invasión. Esta es la realidad. Lo de la reunión el otro día en París fue una especie de quiero y no puedo entre quienes debían concebir Europa como una gran unidad, respetando las soberanías nacionales, respetando la integridad de nuestras fronteras y conforme al proyecto original de Europa, la Europa de los fundadores, y han convertido Europa simplemente en una camarilla de intereses extraños, oligárquicos, de una burocracia bruselina que constantemente actúa en contra de los intereses reales de los trabajadores, de las familias y de la vida corriente de los ciudadanos. Y eso es lo que hay que hacer, una Europa unida, nueva, pero una Europa de las naciones, una Europa de los ciudadanos, es decir, una Europa de los patriotas. Me queda una última pregunta porque tenemos tiempo en este último minuto, Ignacio. Básicamente era, claro, tenemos ahora la declaración de Ábalos, esta mañana que iba ahí al juzgado, toda la corrupción que hay alrededor del gobierno. Yo creo que la mayoría de los españoles, no la mayoría que dice Pedro Sánchez, sino la mayoría real de los españoles que queremos elecciones. Vamos, es lo que creo yo. A ver si votamos ya. Bueno, a ver si votamos ya, claro, a ver si votamos ya, porque, entre otras cosas, esto es insostenible. El gobierno, esa mayoría ficticia que decía progresista en la Cámara, nunca existió. El gobierno lo que hizo fue una suma y pega de todos los demás grupos distintos al Partido Popular o a Vox, simplemente para mantenerse. La cesión permanente de Sánchez a las exigencias de todos ellos, y especialmente a las exigencias de esos 7 escaños que tiene en la Cámara, el delincuente prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, son ya insostenibles para el interés general. Pero Sánchez va a intentar por todos los medios mantenerse en el poder a toda costa, porque le importa un soberano pito el interés general de España y la tranquilidad y la prosperidad de los españoles. Muchísimas gracias, Ignacio Gil Lázaro, presidente de Vox en Valencia, y si no puede ser antes, nos esperaremos al 2027, que ahí 100% pase lo que pase, estaremos ahí. Trataremos de que sea antes.